Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de WordTech. Yo soy Ariana Jiménez, coordinadora editorial. Para quienes nos escuchen o nos ven por primera vez, les comparto que WordTech es la primera aceleradora nuclear de empresas que impulsa el crecimiento de los pequeños negocios y emprendedores mediante soluciones integradas en áreas operativas, educativas y tecnológicas. En el episodio de hoy nos acompaña Elia Paulina González, creadora de Mindit. Mindit es una empresa originaria de Baja California. Ofrece un programa de asistencia psicológica para empresas y sus colaboradores, así como capacitaciones con enfoque psicológico y de género dentro y fuera de los espacios de trabajo. Elia es psicóloga clínica certificada en igualdad y empoderamiento de la mujer por la Universidad de Salamanca y desde entonces ella y su equipo de especialistas se han dedicado a brindar acceso a la formación y empoderamiento de las mujeres para atender, prevenir y erradicar la violencia de género. Mindit ha cruzado los límites de México y actualmente tiene presencia en 11 países además de México, y está aquí para compartirnos su historia y algunos tips para mejorar la salud mental e impulsar el liderazgo femenino en las empresas. Así que es un gusto para WordTech contar con la presencia de Elia en este espacio. Bienvenida, Elia. Oye, muchísimas gracias, gracias por esa introducción, por haberme invitado. Yo la verdad que estoy súper emocionada y, híjole, estuve revisando obviamente su contenido y digo, ¿cómo me hubiera encantado tener esta información? Así que gracias. Sí, no, y a todos los emprendedores y empresarios que nos están escuchando, de verdad, quédense porque la charla se va a poner muy buena y sobre todo para saber cómo empoderar a las mujeres y cómo detectar estos problemas que pueden haber, pero la buena noticia es que cada vez se habla más de ellos. ¿Tú qué Así opinas, es. Ele? Sí, completamente. Algo que necesitamos aceptar es que el movimiento feminista ha venido a revolucionar nuevamente de muchos otros aspectos, pero el hecho de que se normalice, se hable de esto, se ponga ahora sí sobre la mesa el tema del género, ¿no? Incluso hablar acerca de las marchas, todo esto es algo que está sumando a un cambio y sí o sí, pues bueno, estamos aquí todas, todos y todes navegando. Así es. Bueno, Elia, yo quisiera que empezáramos la charla porque esto, pues ahorita es algo que de lo que se habla más, pero tú ya llevas especializándote varios años. Cuéntame un poquito sobre ti y el origen de tu empresa. ¿Cuándo identificas estas necesidades que te llevan a emprender? Claro que sí. Híjole, yo emprendí por urgencia, ¿sí? Tuve que emprender porque yo me encontraba en un espacio de trabajo donde estaba viviendo violencia laboral, o sea, mejor conocida como el mobbing, o muchas personas lo dicen en ocasiones como es que me bulean en el trabajo, ¿sí? Entonces llegó un momento en el que incluso yo estando en terapia, tanto mi terapeuta me preparó para esto y me dijo, es que la liga, Paulina, va a tronar y tú trabajando en todo esto, sí o sí, va a reventar, entonces necesitas prepararte, ¿no? Y la realidad es que hasta que llegó el momento en el que yo dije, ya no puedo seguir en un entorno con este tipo de trato, fue que decidí armarme de valor, decir chao, perderle el miedo un poquito, sí a la cuestión económica, pero también tuve un momento de preparación, sí, o sea, no fue de la noche a la mañana, me tuve que preparar porque para mí no era opción quedarme sin chamba, ¿vale? Entonces decido ponerse límite a ese trabajo de aquel momento y continué con mi práctica como psicóloga de manera independiente, y así fue como se fueron sumando conmigo otros psicólogos, por ejemplo, porque yo de repente ya tenía mi agenda llena y fue así de que, oye, es que yo quiero hacer un negocio, o sea, no quiero ser autoempleada, yo sé que ahorita lo soy, pero ¿cómo puedo como psicóloga trascender este rollo? Sí, entonces fue por eso que me puse a armar en compañía también de uno de mis colegas el modelo de negocio de esto que quería hacer, como con el enfoque, con la perspectiva de género, ¿no, Ari? Y de hecho justo me mencionaste como, oye, tú tienes ya experiencia con esta cuestión de la atención a las mujeres y demás, y la neta es que también eso fue como una cuestión de vida, ¿sí? O sea, la vida me llevó a que estando en un consultorio, yo con mis pacientes, de repente me doy cuenta que todas las chicas con las que estoy platicando han vivido alguna situación de violencia y que todas las que llegan a terapia, algunas sí llegan porque saben que están viviendo violencias y otras ni cuenta se habían dado. Y eso para mí fue como, wow, o sea, tengo que hacer algo más con esta información. O sea, yo no nada más me puedo quedar con estos expedientes aquí, con este conocimiento. Y se cruzó eso
con el yo de dejar ese trabajo anterior y decir, así, fusión como Pokémon, ¿no? Así dije, a ver, vamos a evolucionar este rollo. Oye, qué importante es que esto cambie en las empresas, porque es el lugar donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo. O sea, realmente trabajamos de lunes a viernes, 8 horas o más, incluso fines de semana, etcétera, y realmente estamos ahí tanto tiempo y es algo que tiene que cambiar en la cultura y permear en todas las áreas, ¿no? 100%. Y la realidad es que las personas que están logrando que las empresas cambien, sí, pues de manera lógica necesitan tener desde la mejor atención, cuidar sus derechos humanos, sí, o sea, son las que están haciendo que toda una idea de un negocio realmente pueda crecer, ¿no? Entonces, para mí esta cuestión de la atención a la salud mental como un derecho, híjole, casi casi universal, es algo que necesitamos aterrizar, pero también desde una realidad, híjole, bien básica, que es el reconocer que la salud mental o el hecho de ir a terapia es todo un privilegio, ¿no? Entonces, híjole, pues cómo conectar eso también ha sido algo muy interesante y creo yo que gracias a que se ha movilizado mucho más el reconocimiento de la salud mental, ya se habla un poquito más en terapia sobre esto, ya se habla más un poco acerca de la inclusión. El género es lo que nos ha permitido llegar a empresas que quieren tener ese tipo de visión, llegar a empresas con la responsabilidad de este tipo de atención hacia con su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, ahí va. E incluso, pues, una muestra de esto es la norma 035 que se acaba de aprobar y que todas las empresas tenemos que cumplir, que aborda estos factores de riesgo psicosociales y las consecuencias, como es, pues, el acoso laboral, el burnout, el estrés y todo esto que ahora debe ser mucho más evidente y ya no hay vuelta atrás, ya no hay cómo evadirlo, sino más bien ya aparte ya es obligatorio. Y Sí, muy sí, perdón, sí, creo que, por ejemplo, aparte de la norma 035, algo que ya estaba muchísimo antes que esto es la Ley Federal de Trabajo y ahí viene todo un artículo que habla acerca de cómo las empresas tienen que prevenir y atender casos de acoso y hostigamiento sexual en el trabajo, de acoso laboral y también de discriminación, ¿no? Entonces es así como gracias a los movimientos sociales, a los emprendedores y emprendedoras sociales que hablamos más acerca de estos temas, sí o sí estamos empujando a que las empresas o se sumen al barco por una cuestión de responsabilidad o de insight. O sea, me cae el 20, ¿verdad? O de plano, por una demanda social. Demandamos empresas con este tipo de sensibilidad. Así es, Elia. Y bueno, aquí hubo también otro hecho, otro evento que cambió todo, que fue la pandemia. Entonces, en ti, ¿cómo impactó y en tu emprendimiento? Porque o sea, trabajar con empresas y a la vez a distancia y todo, pues yo creo que se complicó. Cuéntame un poquito ahí cómo lo vivieron. Híjole, la verdad ahorita que me lo dices yo me pongo a pensar y digo, ay, qué ingenua yo, ¿verdad? Porque, híjole, es que honestamente a nosotros lamentablemente nos fue re bien en la pandemia, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Pues porque brindamos servicios de asistencia psicológica, ¿no? Y en ese momento ese servicio se posicionó como el top one, ¿no? Teníamos Sí. dos, atención empresarial, que es en el área de capacitaciones, y la asistencia psicológica, que pues sí, lo brindamos a las empresas, pero la neta es que quienes los adquieren son las personas de fuera. O sea, quien se enteró de nosotros por parte de su empresa y nos buscó de manera independiente. Redes Ujú. sociales, ta. Y entonces lo que pasa es que nosotros un par de años antes del 2020, que fue cuando emprendimos esto, nosotros ya utilizábamos las agendas virtuales, tratábamos de ahí de navegar con redes sociales y demás. Entonces, al momento de que llega la cuarentena, nosotros ya traíamos una huella digital como muy representativa, no como influencers ni nada, pero ya estábamos digitalizando nuestro tipo de atención, de tal forma que cuando comienza a haber una urgencia por este tipo de servicios, evidentemente, o sea, personas con ansiedad, con estrés, con depresión, la violencia intrafamiliar aumentó hasta el tope, por supuesto, y teníamos ya no nada más esto, ahora empresas, ahora sí tocándonos la puerta porque nosotros teníamos años en cámaras empresariales hablando de salud mental, prevención de la violencia, ¿no? En las empresas, pero lo veían como
ay, sí, hay que hablarles a ellos, a ellas y a ellos para el Día de la Salud Mental, para el mes de la mujer, para noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia. O sea, éramos solicitadas cuando la agenda de las empresas así lo pedía, ¿no? Entonces, cuando llega esto, pues por supuesto que se acuerdan de nosotras y dicen, ay, sí, las que siempre andaban hablando del burnout y de cómo atender la ideación suicida, porque hablamos de ese tipo de temas, ¿sí? Entonces, pues llega ese lamentable momento de la pandemia y nosotros crecimos así de que aumentamos el equipo y así Para que ese momento, para entender este crecimiento, ¿cuántos especialistas eran o a cuántas empresas atendían o algo no, como para hombre, o sea, identificar? eran muy por proyectos, sí, por ejemplo, teníamos agendas llenas casi con terapeutas, no sé, yo creo que éramos alrededor de unos 5 o 6 integrantes en el equipo, ¿no? Para cuando viene el 2020, o sea, el equipo creció casi a 15 psicólogas, psicólogos, teníamos gente brindándonos servicios de atención psicológica en otros estados de México, porque teníamos agendas así de que reventar, empresas también internacionales, pues solicitándonos webinars, ¿no? Eh, y para nosotros vino ese crecimiento así de que súper intenso, pero luego viene 2021, 2022, donde ese para nosotros fue el momento, híjole, más como doloroso, la verdad, porque nos tocó vivir este ajuste en el que evidentemente no estábamos preparadas para pasar de urgencia a, sí, pues sí hay una demanda, pero no una urgencia, Y que es ¿sí? como un proceso ya más estable, ¿no? Una etapa más estable. Exacto, completamente. Y Fue eso fue fue lo un que pico, fue un digo. pico, entonces todo el mundo, me acuerdo que para el 2022, que yo estaba así de que llorando por las esquinas, yo dije, ya se acabó esto, o sea, ya, bye, ¿qué pasó? O sea, bueno, tal vez yo estoy queriendo que se estire también otra vez esta liga, que se haga algo y pues tal vez ya llegó su momento, ¿no? Y varios amigos y amigas emprendedores, lo único que me dijeron es, Paulina, a todos nos pasa esto, nada más que a ustedes les llegó casi, casi hasta el 5.º año. Me dijo, entonces, pues bienvenida a la realidad, ¿no? Y, y eso nos llevó a reorganizar la forma en la que estamos brindando los servicios y por el último año, si no me equivoco, ahora esto nos permitió el poderles brindar a las empresas con el servicio empresarial una atención muchísimo más chida, con evaluaciones, con todo un esquema de trabajo que la verdad hasta ahorita nos está yendo súper, súper bien y estamos así como, ay, navegando en algo muy, muy cool. Oye, pero, por ejemplo, algunas de ¿qué decisiones tomaron en este pico? No sé, a lo mejor se cambiaron a oficinas, compraron computadoras para todos, o ¿qué fue cuando empiezas a tener tantos clientes que empiezas muchas veces a acelerarte, para atender la demanda en ese momento y luego, pues ya como en este periodo que ya empieza a bajar la cantidad de trabajo, etcétera? ¿Qué fue? Cuéntanos ahí algo que hayan hecho muy ¿Qué acelerado que nos pasó? recomendarías frenar. Que le recomendaría frenar. Yo creo que es como esa necesidad económica que todo emprendedor y emprendedora buscamos. Sí, o sea, sí o sí hacemos lo que nos apasiona, pero la neta es que también queremos pagar renta y queremos viajar y queremos hacer todo eso que queremos hacer, por lo cual estamos emprendiendo. ¿Sí? Entonces, lo que pasó con nosotros fue que, pues, ok, estamos teniendo lana, entonces la utilizábamos para, sí, la neta es para el equipo, o sea, nos aventamos una fiesta de aniversario increíble y playeras, y ahora nos vamos a hacer este curso, y ahora, entonces pasaron cosas como esas que sí nos permitió de alguna forma también tener como este ahorro de emergencia, ¿sabes? Que fue el que se nos fue en el año terrible de ajuste. Sin embargo, algo que les podría recomendar es siempre estar preparados para una eventualidad, como es una emergencia, ¿sí? Tener el fondo de emergencia es súper, súper importante. Nosotros de alguna u otra forma lo teníamos, pero no de manera consciente. No dijimos, esto se queda aquí, nos toca y lo invertimos, quizás pues para que siga girando o algo. O sea, no, ahí estaba, pero considero que eso es algo muy importante, ¿no? El siguiente sería, híjole, yo creo que hacer los contratos con el equipo de trabajo, que ya los teníamos, sin embargo, había muchas cosas que no estaban actualizadas, porque ya todos estábamos de manera remota. Entonces, no olvidar
que los aspectos legales son súper, súper importantes. O sea, darle como la atención a esa parte de tu emprendimiento es esencial. Yo sé que el team building, yo sé que el trabajo en equipo, el ponerse la camiseta es importante, pero créeme que hay mil y un formas en las que se pueden hacer este tipo de actividades sin la necesidad de tener que invertirle tanto, ¿sí? Claro. No digo que no le inviertas, o sea, sí, pero nada más ahí les comparto esto. Oye, Elia, ¿y en qué momento viene esta parte de empezar a salir de México? Ustedes tienen sede en Tijuana, ¿no? En Si no me Tijuana. equivoco, y de ahí empiezan a irse a otros países. ¿A dónde fue primero? ¿Esto fue gracias a la demanda o ustedes sí propiciaron esta búsqueda de nuevas regiones? Bueno, Tijuana es una ciudad industrial y por consecuencia el tipo de cliente, empresa, maquiladora que nosotros solemos atender suelen ser no instituciones, empresas internacionales. ¿Sí? Por supuesto que trabajamos con locales, pero eso desde un inicio nos llevaba como a tener un acercamiento a todo este universo, ¿no? A todo este mundo. Entonces, también las colaboraciones con cámaras empresariales fue algo que nos aportó. Sin embargo, ¿cómo comenzamos a salir? La verdad es que en línea, o sea, redes sociales, Google, todas esas herramientas que nos comenzaron a posicionar y que por medio de la estadística nos dimos cuenta que estamos llegando a otros espacios. Y entonces esto nos permitió comenzar a tocar puertas con empresas en las localidades donde nosotros ya sabíamos que estábamos siendo vistos, leídos, seguidos o yo qué sé. Y de esa forma comenzó más o menos la estrategia. Primero, sí, con pacientes en redes sociales que nos contactan desde Nueva York porque están buscando atención psicológica un poco más económica que en Estados Unidos, pero también que puedan comprender la cultura hispana, ¿no? Entonces comenzamos por eso, luego comenzamos con empresas internacionales donde ya les proporcionábamos, por ejemplo, webinars, pero tienen empresas en España, en Centroamérica y también en México. Entonces, la facilidad de tener un servicio en línea, de alguna otra forma, fue lo que nos ayudó a ir cruzando como esas fronteras desde esa forma. Ya que pasa la pandemia, ya que comenzamos a salir y demás, pues fue ahí donde yo ya me dediqué a hacer un poquito más como este rol de relaciones públicas, de visitar a los clientes que se encontraban en otros espacios, de comenzar a generar contenido. Uy, eso es bien importante. Generar contenido con el perfil que sea que tú tienes, no sabes cómo te abre puertas, o al menos a mí, desde este lugar y con mi equipo, puedo decirte, yo ahorita, por ejemplo, estoy en Denver, soy de Tijuana, pero de aquí vine de Washington, D.C., luego voy a Panamá, luego a Ciudad de México, luego a Monterrey, luego, porque me he dedicado todo un año a precisamente tener esta estrategia y así se abren las puertas. Entonces, Qué interesante. Y yo quisiera que nos contaras, porque pues tú ya has tenido como más, pues más conocimiento de esto, ¿cómo cambia a nivel cultural esto que hablamos? O sea, todas las mujeres enfrentamos violencia, en los trabajos existe mobbing, etcétera. Tú, por ejemplo, países como Canadá o también en Europa, ¿cómo cambia esto a nivel cultural y qué otras necesidades has detectado en otras culturas? lamentablemente, la violencia contra la mujer no cambia, hablemos el idioma que tengamos. O sea, es algo, es algo triste y es algo que a veces yo, por ejemplo, por decir, no sé, oh, wow, voy a ir a Washington, D.C., voy a venir a Denver a hablar sobre la prevención de la violencia contra las mujeres y es increíble cómo cuando llego a una ciudad y vengo preparadísima también como para actualizada y es parte de mi ejercicio, ¿no? Pero llegar y ver sus rostros de cómo es, eso es violencia. Ay, no conocía eso, no sabía que existía este nombre, no sabía que también había estas características, sea el estatus socioeconómico que tengan estas mujeres o la ciudad en la que sea que se encuentren. Hasta ahorita no he conocido a alguien o al menos tenido una ponencia donde la información esté sesgada, ¿sí? Donde la información que sea que yo te voy a compartir o si voy a capacitar a tu equipo, que sea como, ay, no, eso ya sabemos, o porque ustedes no saben acerca de este nuevo tipo de violencia, o de esta forma de sanar las violencias, o de esta manera, ¿sí? Y no me refiero a que yo sea portavoz de una, ¿cómo te diré?, de una novedad o que yo sepa más. No. Me refiero a que
a pesar de que estoy cambiando constantemente de escenarios culturales, pareciera que la violencia es transversal. Pero sí o sí, obviamente, va a verse de maneras distintas según las intersecciones o las minorías. ¿Sí? Por ejemplo, es muy diferente en ocasiones yo llegar a un evento empresarial de mujeres empresarias y directoras de empresas así muy fifís, ¿no? Y hablar acerca de violencia o de cómo detectar los diferentes tipos de machismo en el espacio de trabajo y también viniendo de mujeres, ¿no? En este caso, de hombres, a irme a una comunidad de mujeres hispanas que están emprendiendo en los Estados Unidos y que quizás también son víctimas de violencia, ¿no? O irme a otra comunidad donde son madres de familia, ¿sí? En una escuela secundaria y la realidad de ellas es otra, ¿no? Porque se viven desde a veces una maternidad, un rol distinto, ¿sí? Hablemos también hasta de mujeres migrantes, ¿no? Entonces, hay vivencias que son distintas, pero sí o sí, cualquiera que sea la cultura, la violencia siempre se manifiesta, pareciera que de la misma forma. Claro. Aquí, en estos casos, ¿cuál debe ser el papel del líder de alguna empresa, de alguna organización, como ahorita dices, de alguna escuela, en estos temas para que no pasen desapercibidos y tomen acción, entendiendo que no son ellos los expertos? Entonces, ¿cuáles son estas primeras acciones que deben tomar como líderes para que pueda existir algún impacto? Reconocer que así tu empresa sea la más chida de las chidas, de las chidas, de las chidas, puede estar viviendo algún tipo de violencia de manera interna, ¿sí? Que sí, ok, bueno, supongamos que en el mejor de los panoramas nada de esto está pasando. Nadie promueve los estereotipos de género, porque eso es violencia. Si nadie aquí habla machismos, ni acciona machismos, ok. Pero la realidad es que allá afuera sí existe, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con aquellos integrantes que van afuera y que reciben o viven diferentes situaciones de violencia y luego llegan a tu empresa o a tu emprendimiento? ¿Sí? Tenemos la responsabilidad como comunidad de aportar, ¿no? A crear una cultura de paz, a crear una cultura de responsabilidad social, ¿no? Entonces, ese es nuestro rol, o sea, desde el lugar de liderazgo es necesario comprender eso, ¿sí? Y para ello, uno, es necesario que se hable del tema. Es necesario que se hable acerca de cosas a veces sí tan básicas como cómo se presentan los diferentes tipos de violencia, cómo es que alguien desarrolla un pensamiento suicida. ¿Qué pasa cuando alguien tiene depresión y no se atiende? ¿Qué pasa cuando alguien vive un duelo? Alguien en su familia lamentablemente murió y que los demás ni sabemos qué decir, qué sí decirle, qué no decirle, cómo comportarme, lo invitamos, no lo invitamos, no, es que está de luto, ¿cómo lo voy a invitar a mi fiesta? ¿Sí? Y entonces empiezan todo este tipo de situaciones, ¿no? Reconocer que necesitamos hablar acerca de esto, porque lo que no se habla se ignora, ¿vale? Y luego pasamos a esta otra etapa de liderazgo en la que se fomentan habilidades, valores, todo un esquema de programas para creación de comunidad y demás que pueden fortalecer este conocimiento, ¿sí? Porque tal vez, no sé, supongamos, soy una líder obviamente de mi empresa o mi emprendimiento, y yo digo, sí, todos vamos a hablar acerca de cómo detectar el acoso y el hostigamiento sexual laboral, ¿no? Entonces ya todos se quedan así como, wow, todas estas son las formas en las que se presenta el acoso. Ok, pero luego no sabemos cómo dar o pedir consentimiento. Ujú. ¿Sí? Entonces es así Claro. claro, pues yo me llevo aquí la listita, pero no les sé decir, no sé preguntarle a mi compañera o compañero si puedo invitarle a salir, si puedo acercarme a él o ella, si puedo darle un beso o no. O tal vez yo como mujer me siento también ay, güey, ¿qué está pasando? Y no sé si le voy a poner un límite y se va a sentir mal y luego no me va a hablar y trabajamos juntos, entonces no sé cómo decirle que no. Claro. ¿Sí?
Oye, y lo importante que debe ser sumar expertos, porque como tú bien dices, tú, por ejemplo, pues sí, tu especialidad es psicología, pero tú a lo mejor no sabías cosas de contabilidad, ¿no? Y tuviste que contratar un contador. Aquí tú, a lo mejor el emprendedor, la empresaria que nos está escuchando, pues tiene una especialidad en, no sé, en su área, pero lo importante que debe ser sumar a expertos, en este caso como Minded, como tú, para implementar estas políticas de forma adecuada. 100%. Por ejemplo, en temas también, uno de los superpoderes, ¿no? De las mujeres para salir ante cualquier tipo o situación de violencia, a pesar de que no se encuentren en ella, ¿no? Pero es una estrategia, es la independencia económica. Nosotros te podemos hablar acerca de 1000 formas en las que se presenta la violencia económica, cómo salir de ella, pero si no te sabes administrar, si no sabes cuánto ganas, cuánto necesitas ganar, cuánto eso, y aquí es donde entran, por ejemplo, expertas en finanzas, emprendimientos que me encantan, por ejemplo, que hacen a veces cursos o talleres para madres o jefas de familia, ¿sí? Entonces, transversalizar las intervenciones es súper necesario. O sea, el creer que yo voy a llegar a salvar una empresa y que no. O sea, entonces no me está quedando claro que todo este rollo tiene un sentido comunitario. ¿Sí? Que el atender a personas no nada más es por medio de una vía. Entonces, colaborar nos va a permitir crecer, colaborar nos va a permitir llegar a otros países, colaborar nos va a permitir comprender que todo esto que estamos haciendo o el trabajar simplemente con personas es tener un sentido comunitario, fin. Claro, muy bien, Elia. Y bueno, ser emprendedora social pues implica un desafío aún mayor. O sea, ya de por sí los temas que abordan, cambiar esta cultura, estas ideologías, etcétera, pues también ser emprendedora social implica pues su nivel de dificultad. Entonces, ¿cuáles tú crees que han sido los mayores retos para emprender con un modelo social? ¿Cómo ha sido la aceptación? Abrir estos espacios, romper estos paradigmas que hay, ¿qué ha sido de lo más retador en estos años? Para mí lo más retador fue iniciar sin poderme considerar o tener actividades que pudieran permitirme ser una empresa social. Sí, porque ser una empresa responsable pues significa atender temas de responsabilidad social como la salud mental y la prevención de la violencia, fin. Pero eso no me hace ser una empresa social. ¿No? Me hace ser responsable, pero no socialmente responsable. Entonces, es así como, ay, ¿cómo? A ver, aguanta. Entonces, al inicio, por cuestiones económicas, pues nosotros estábamos así como buscando hacer profit, ¿no? Y hacer esto que también nos apasiona, pero lograr como salir adelante poco a poco. En mi experiencia, gracias al crecimiento que tuvimos en la pandemia, fue cuando yo dije, aquí ya se puede armar la asociación civil y gracias a todos los ingresos que estamos teniendo, destinamos un porcentaje para esta fundación. Y era algo, en Fundación Minded, por ejemplo, nace a raíz de mi propia necesidad. O sea, yo estuve en la universidad, así que contando los pesitos para poder ir a terapia. A veces no podía ir porque pues mis papás no me podían financiar las terapias carísimas de París que dan los especialistas. Y entonces para mí era como, ¿cómo me hubiera ayudado haber tenido un acercamiento con un espacio que me brindara terapia gratuita? Porque de neta no me alcanzaba, o el único espacio que lo brindaba pues era, por ejemplo, el Instituto de la Mujer, pero pues tenías que haber sido violentada para llevar un proceso y que alguien te atendiera, ¿no? Entonces yo así de que pues no, o sea, ¿cómo? Entonces, mi mayor reto fue el comenzar a hacer esto hasta que pudiéramos tener la lana, que ojo, no aplica así para todos, ¿no? Tú puedes tener una empresa social desde que inicias el día 1, ¿vale? Pero en este caso, para mí, mi realidad fue esa, fue como todavía no nos alcanzo, si no, pues yo me quedo sin agua, ¿verdad? O no le vamos a poder pagar a tal persona y la. Para mí ese fue el reto y yo creo que al principio, cuando nosotros pasamos en Minded de ofrecer servicios a decirle a las empresas, oye, y con cada uno de los servicios que tú adquieras con nosotros, ya estás aportando a nuestra fundación, eso les cambió la cara, te lo juro que estábamos así juntas en videollamadas y decían, me interrumpían, era como, ¿en serio? ¡Ay, qué padre! ¡No manches! Oye, ¿y dónde dan las terapias? Oye, ¿y las mujeres qué onda? Cuéntanos más. O sea, de verdad que
las empresas están interesadas, ¿no? O fuera de decir, tal vez las empresas, hay personas que son las que hacen que la empresa sea la empresa, la neta. Entonces, estas personas, estamos hablando ya de generaciones millennials y centennials, que ya traen este empuje, que ya traen esta conciencia, entonces dicen, no manches, quizás, o sea, tu valor agregado también puede ser este. Aparte de todo lo que me estás otorgando, todavía yo estoy aportando a terapias gratuitas de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia. Entonces sí puedo decirte que ha sido como nuestro spark y que terminó de fusionar el corazón o como el core de esto que estamos haciendo. Y sí puedo decirte que si todavía tu emprendimiento, tu empresa, tú dices, es que no sé, o sea, todavía no sé cómo hacer esta fusión de manera social o para brincar a ser una empresa social, te súper recomiendo que busques mentores, mentoras, que te acerques y que les hagas el pitch a otros emprendedores, a otras chicas que están emprendiendo, para decirles, es que quiero, pero no sé cómo hacer esta fusión, no se me ocurre nada y siento que nada más busco profit, entonces necesito ayuda, porque siempre el hacer lluvia de ideas con personas que están fuera de tu área va a funcionar. Claro, eso es súper importante, las alianzas estratégicas, con alguien que te pueda aportar, identificar tú cómo y como bien dices, encontrar tu propósito, encontrar un propósito superior. Y pues Sí. aquí yo creo que parte de tu modelo de negocio entonces consiste en destinar un porcentaje hacia la fundación, la asociación. Entonces yo creo que formas hay muchas y bueno, compártenos un poquito, ya casi se nos acaba el tiempo, ¿cómo ha evolucionado tu visión emprendedora desde que iniciaste hasta ahorita? ¿Qué es eso que ha Claro. cambiado? Todo. Híjole. Ha cambiado, híjole, desde mi forma de hablar, desde mi forma de sentirme acerca de lo que estoy hablando. De neta, así yo tenía bien claro cuál era, o sea, en un inicio como, esto estamos haciendo, pero el hecho de yo irme informando, vivir la experiencia de irme de intercambios para empresas sociales, o sea, aplicar como para estos fellowships, meterme a las incubadoras, practicar el pitch con ciertos espacios digitales en los que pues estás practicando y te estás empapando de información y estás entrando en este tipo de universo, la verdad es que considero que me ha obligado a empoderarme. O sea, chica, te empoderas porque te empoderas, ¿verdad? No hay de otra, claro. Exacto. La confianza, pero la confianza es muy importante. ¿Estás de acuerdo, Sí, Elia? por supuesto. Entonces, como siempre les comparto, una mujer informada es una mujer empoderada. Yo puedo decirles que para mí mi proceso de evolución ha sido entre más me informo acerca de cómo mejorar mi negocio, hablar negocio, porque pues yo psicóloga clínica y todos en mi equipo también son psicólogas y psicólogos, entonces nadie hablábamos ni finanzas ni qué es el Canva, ¿sí? O sea, nosotros así, ¿qué onda? Para mí ha sido eso, desde mi presencia en mi discurso, ha evolucionado también desde este aspecto, ¿cómo te diré? Yo siento que antes era más radical, ¿no? Así de que no, es que las empresas sí tienen que hacer esto, ¿no? Y siempre hablando también desde el corazón de la empresa. Puedo decirte que eso no lo olvido, ¿verdad? Eso no lo olvido y eso está bien dentro de mí, pero para desarrollar e impulsar un negocio, al menos a mí lo que me ha funcionado, es saber a quién le estoy hablando. ¿Sí? Y al hablar con responsables y líderes de empresa, se tiene que hablar sí o sí de rentabilidad. Claro. Yo he aprendido que mi empresa tiene un corazón bien chingón, que mi empresa tiene una causa mucho más grande que yo y que todo mi equipo juntos, pero también he aprendido que hay momentos en los que tengo que hablar de cómo nuestros servicios son rentables para el cliente y no tanto, ni una menos, ¿sabes? Claro. O sea, como ese ¿Cómo rollo. cambiar Entonces, el discurso? exacto, ¿cómo cambiar el discurso? Y Sin también, olvidarte de tu propósito. 100%, 100%, y siempre se menciona la causa social, pero la realidad es que quienes toman decisiones, al menos en esta área en la que yo me encuentro, lo que realmente también les interesa es tener menos rotación de personal, perder menos dinero por capacitación y por no sé qué, y cuántas horas pierden las personas que tienen actos violentos en el trabajo, pues porque tienen que entrevistarlos, tienen que pasar por un protocolo de supervisión, o sea, y son gastos para la empresa. Entonces yo al principio estaba muy negada a tener que hablar de eso porque no era el corazón de lo que yo estoy haciendo. Claro. Sin embargo, me quedó claro y muy firme el tener
¿cómo te diré? Como esa seguridad, regresando a la palabra, de saber que lo que yo estoy haciendo no está peleado con la rentabilidad, ¿sí? Saber que lo que yo estoy haciendo tiene un impacto social, pero también necesito identificar o tal vez adecuar el discurso a las necesidades que está también buscando el cliente, ¿no? Sin perdernos, obviamente. Entonces, quiero decirles que eso es algo que ha cambiado en mí. Mi forma de vestir también ha cambiado en mí y no me refiero a mi esencia. Mi esencia ahí sigue y también he ido avanzando, pero sí es como es una metamorfosis, ¿vale? Entonces, para mí fue esa parte, ¿no? Desde la vestimenta hasta el discurso y sobre todo el dejarme ayudar. Al principio yo creía que todo lo tenía que hacer sola, que cómo les voy a decir que no sé. Ujú. ¿Cómo me voy a equivocar platicando o hablando con los chicos del podcast, ¿no? ¿Cómo? Y entendí que en él, o sea, que no podemos solas, número uno. Y está bien pedir ayuda. Entonces, me he permitido ayudarme, me he permitido ser vulnerable con otros emprendedores y emprendedoras y eso me ha generado mejores amistades, mejores ideas para mi negocio y también relajarme un buen. Sí, creo que importante es eso, permitirse ser vulnerable. Muchas veces en este entorno empresarial, pues tienes que demostrar que todas te las sabes, que a ti ya tienes todo controlado y todo para, pues muchas veces impresionar, o incluso muchas veces por interés, por ejemplo, levantar capital, pues te tienen que ver súper confiado, cosas así, pero también lo importante que es pedir ayuda y mostrarte vulnerable. Creo que esas fueron palabras clave. Así es, completamente. Algo que yo he visto que también ha evolucionado ha sido como la cultura esta del shark, ¿sabes? Sí. Cada vez me veo más como en entornos de emprendimientos donde están realmente dispuestos a ayudar a ese emprendedor que pasa a hacer el pitch, por ejemplo, para mejorar en lugar de destrozarla. ¿No? Y entonces esto lo he encontrado más en círculos de mujeres, sí, pero también conozco hombres que están buscando promover eso y que son muchísimo más sensibles a este tipo de apoyo y de ayuda. Entonces, nada. Qué bien, pues yo de verdad no quisiera irme, aquí ya nos avisaron que ya se nos está acabando el tiempo, pero mira, siempre cerramos nuestras charlas con una pregunta que es, ¿qué le cambiarías al mundo para hacerlo un lugar mejor? Y me encantaría escuchar tu respuesta. Híjole, muchísimo amor, muchísimo amor. No cabe duda que la falta de amor de una persona a otra es lo que genera la violencia, es lo que genera una comunidad, una civilización irritable, con discriminación y demás. Entonces, si algo yo le podría cambiar al mundo es, güey, amor, es compasión. Sí, en el momento en el que comenzamos a demostrar amor y compasión hacia personas que no conocemos, hacia personas que sí conocemos, es algo que nos permite avanzar desde una cuestión muy personal, muy interna. Entonces, es lo que les digo, ¿no? Comencemos por el amor propio, sí, porque así vas a dejar de buscar en la mirada de las demás personas lo que tú misma puedes ver. Así es. Ay, Elio, pues muchísimas gracias. De verdad, personalmente y a nombre de WordTap, te doy las gracias por compartirnos tu historia, tus consejos, un montón de información súper valiosa que espero que todos hayan tomado nota. Y cuéntanos un poquito de Minded, los servicios que podemos contactar, dónde podemos encontrarte y pues algo que nos quieras compartir. Claro que sí. Bueno, en Minded nosotras nos encargamos de crear espacios de trabajos seguros y libres de violencia, ¿sí? Lo hacemos por medio de la salud mental, lo hacemos por medio de entrenamientos y también evaluamos sin costo a las empresas para que puedan identificar cómo se encuentran su equipo en cuestiones de violencia, pero también en cuestiones de salud mental, ¿sí? Y de esta forma les ofrecemos un programa anual de capacitaciones para atender esa radiografía, ¿no? Que revisamos. Entonces, hacemos esto en empresas en México y el resto de Latinoamérica. Nos pueden encontrar en redes sociales como Minded o arroba Minded Health. A mí como Elia Paulina González, igual en todas mis redes sociales van a encontrar las ligas hacia Minded. Y por supuesto, también desde la fundación estamos como arroba Minded Fund. Ay, pues Elio, muchísimas gracias, de verdad, felicidades por todo lo que han logrado y ojalá que el camino todavía sea mucho más largo porque estos temas no pueden dejar de hablarse ni ignorarse. Gracias, Ari. Muchas gracias a ti y a todo el equipo por el espacio. Gracias.
Y bueno, también gracias a todos por escuchar de Talk para Emprender y quedarse hasta este minuto del episodio. Cuéntanos qué te pareció la historia de Elia. Aquí en la descripción encontrarás información sobre la empresa y también dinos a quién te gustaría que invitáramos, el tema que te gustaría que abordáramos y todo lo que quieras saber sobre WordTep, la primera aceleradora nuclear de empresas que impulsa el crecimiento de pymes mediante soluciones integradas en áreas operativas, educativas y tecnológicas. Antes de irte, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte de todos nuestros estrenos de estos episodios y seas parte de esta hermosa comunidad que ya se ha construido en The Talk para Emprender. Síganos en redes sociales, en todas nos encuentras como @WordTep y ahí vas a encontrar muchísimo contenido sobre eventos, artículos, entrevistas y toda la información sobre nuestro servicio. Yo soy Ariana Jiménez, nos escuchamos la próxima y recuerda que en WordTep impulsamos a las empresas del futuro.